Puedes invertir en la mejor mina del mundo y aún así perder dinero por una única razón: pagar demasiado. En este episodio me siento con Francisco Castellano para aterrizar el arte de invertir en minería en lo que de verdad importa: cómo valorar empresas mineras y dónde se equivoca casi todo el mundo. Hablamos de cuándo usar descuentos de flujo de caja y cuándo usar comparables. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis, y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Seguimos con el ciclo que hemos iniciado sobre el arte de invertir en minería, un ciclo donde diferentes expertos nos acompañan para desgranar aspectos que considero que son fundamentales para invertir en minería y que son expertos que nos acompañarán en esta nueva comunidad que hemos creado, que es Truth Below Ground. Si aún no sabes qué es esta comunidad o no te has suscrito, pues entra a www.truthbelowground.com o mira en la descripción del vídeo, y allí en la web vas a encontrar toda la información sobre la comunidad y un montón de recursos e información gratuita que te van a servir para tus inversiones en minería. Hoy, dentro de este ciclo, vamos a desentrañar el arte de modelar las empresas, que es para mí otro de los puntos claves en cualquier inversión en general, pero en particular en materias primas. Puede haber una empresa con un proyecto excelente, con un retorno increíble, hoy sin ningún tipo de riesgo a la vista, ¿vale? Sin embargo, el mercado puede estar sobrevalorándolo o subestimándolo. Y aquí es donde la valoración de empresas es clave. Todo el que lleva un tiempo en esto sabe que el FOMO es uno de los enemigos peores en este tipo de inversiones, y que cuando una empresa suele promocionarse o suele sonar mucho por redes es porque o viene una ampliación de capital o porque el mercado ya ha contabilizado, ya ha restado parte de ese recorrido. Y es en estas situaciones que tener unos valores para saber cómo el mercado está valorando la acción es fundamental para no encontrarse con un activo que se ha comprado con un valor de entrada demasiado alto. En el canal tenéis varios ejemplos de cómo hacer una valoración y podréis encontrar los otros capítulos en la descripción de este vídeo. Pero creo que lo interesante y lo que me gustaría discutir hoy no es tanto cómo hacer una valoración, que ya hemos visto, sino los puntos clave y dónde se cometen más errores para así no hacerlo. Y para desentrañar esta materia tenemos con nosotros a Francisco Castellano, que es uno de los integrantes que se suma al proyecto de Truth Below Ground. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias, Amadeu, muy bien. Encantado de estar aquí y de aportar mi granito de arena a este pedazo de proyecto, ¿no?, que se está gestando con la comunidad. Genial. Pues antes de empezar, ¿podrías explicarnos un poco tu background y experiencia para toda aquella gente que no te conoce? ¿Quién es Francisco? Bueno, Francisco Fran es un apasionado del mundo de la inversión, ¿no? Yo me considero un fundamentalista, ¿no? Y sobre todo, es vocacional, ¿vale? Si me permites Claro. que nos situemos antes del comienzo de mi carrera laboral.
Bueno, yo desde que estaba en el instituto, pues yo iba iba para la filosofía. Estaba muy interesado siempre en hacerme las preguntas, el porqué de las cosas. Y eso encajaba muy bien con la filosofía, ¿no? Hasta que por un compañero de instituto conocí la bolsa y bueno, fue un flechazo. ¿Vale? Entonces a raíz de ahí me gradué en finanzas y contabilidad por la Universidad de Zaragoza, que ya en aquellos años ya me pude especializar pues en renta fija, renta variable, ingeniería financiera con opciones, etcétera, etcétera, que era un grado un poco puntero. Y luego hice un máster en mercados financieros por la Pompeu Fabra, con Xavier Brun, que elevó todo un poco más el escalón. Cuando me gradué, tuve la suerte de poder entrar en un grupo financiero bastante importante, que como es Ibercaja. Bueno, digo que es bastante importante porque sí que es verdad que es un grupo regional, Ujú. pero en la zona de Aragón es un grupo muy potente. Entonces caí en un Claro. feudo en el que me puedo desarrollar. Ahí empecé a asesorar y bueno, tuve la oportunidad de llevar una cartera vacante por aquel entonces de varios millones de euros de pasivo bancario y bueno, fue una época muy bonita. Aún así, el asesoramiento siempre me he querido centrar más en aspectos técnicos como más que en asesoramiento y siempre he tirado más hacia el análisis y la gestión. Mm, mm. Y es como entré aquí. Sí, sí, sí. Ah, gracias, Francisco, por explicarnos y sobre todo para que la gente te conozca. Al final, en este proyecto considerábamos que necesitábamos a alguien con esta experiencia o formación en mercados, en modelización, en tener un poco esta pasión. Y es que Francisco va a ser una parte clave dentro del proyecto. Es nuestro integrante más joven y es la persona con que si estáis en la comunidad probablemente más vais a interactuar. Como sabéis, todos los expertos que vamos a iniciar esta aventura estamos envueltos en otros proyectos, algunos están en el extranjero, también envueltos en más proyectos, así que necesitamos a alguien que realmente empujara del carro y este sin duda ha sido el rol que está cogiendo Francisco. Si acaso para conocer un poco más de ti, Francisco, en el temas de inversión, ¿cómo te defines? Tú has dicho que te ves fundamentalista. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco a qué te refieres? Exacto, sí. Tenemos las dos corrientes, ¿no? De análisis técnico, análisis fundamental. Yo siempre he tirado por el segundo, el análisis fundamental. Es como me siento más cómodo. A mí, lo que me gusta es hacer una inversión racional, meditada y estudiada. Es lo que me da confianza. Y bueno, por mi formación y el entorno en el que he caído, lo que hago es centrarme en contabilidad y en la generación de beneficios, que para mí es la clave para hacer bueno, para hacer una buena gestión de las inversiones. Ujú. Perfecto. No, Am, sí, bueno. sí, perdón. No, sí, solamente comentar que no me siento cómodo entrando en una compañía en la que no tenga cierta convicción. Y eso yo lo suplo con el estudio. Exacto. Normalmente, pues los estudios, ¿no? Fundamentales, los estudios que analizas la empresa propiamente, es lo que al final te da esas razones, ¿no? Para poder realmente, pues, confiar, ¿no? En que esa inversión es segura. Al final, uno necesita ver todos los aspectos de la empresa, conocerlo y ver si lo que están diciendo es verdad, si las cosas cuadran, si las cuentas están correctas y realmente, pues los fundamentalistas, como has dicho, ¿no? De análisis fundamental, pues estudian todo eso. Donde a veces uno de los pecados, ¿no? Es extenderse tanto o demasiado que se terminan enamorando de la acción Exacto. sin realmente, ¿no? Haber visto probablemente muchos de las particularidades que tienen, porque a veces los fundamentalistas son economistas, pero no son técnicos especialistas de la área, ¿no? Y eso creo que es un poco lo que diferencia nuestro proyecto, nuestra Totalmente. comunidad, en versus a otros. Yo creo que más o menos voy a saber la respuesta, pero tú has dicho que es fundamentalista, nos has explicado cuáles son tus referentes en cuanto a inversión. Bueno, no sé si lo dirás por el abuelo, ¿no? ¿Te refieres, te refieres al abuelo? Sí, ¿no? Obviamente, pues sí, lo iba a decir. A ver, es uno de los principales y es el que
o sea, ha demostrado tener una buena rentabilidad durante 50 años, ¿vale? Entonces, que fue el que cambió las reglas del juego, sobre todo con la influencia de su socio Munger, ¿no? Bueno, hablamos de Warren Buffett. Sí, sí, está claro. Esto es una leyenda. Bueno, a ver, he podido leer mil cosas de él, la mayoría muy buenas, aunque creo que también se ha equivocado a veces, ¿eh? Está claro, hombre. Sobre todo con el oro, con el No, no era Bitcoin. fan de las materias primas, no. Sí, y bueno, y él ha reconocido que se ha beneficiado de una época que ha sido un privilegiado. Entonces, bueno, Warren Buffett me da la sensación de que ha sido el mejor, indudablemente, durante 50 años, pero quizá con un enfoque muy audaz. Pretenido concentración de cartera, también la legislación no se le ha permitido, etcétera, etcétera. Pero si me preguntas por referentes más carnales y cercanos, Mm, la industria value española, bueno, y en concreto Xavier Brun, y su enfoque en los riesgos, me ha inspirado y me ha construido. Me ha construido como soy ahora. Obviamente, bueno, Xavier Brun me dio clase, pero su claro, claro. enfoque, la verdad es que me encanta. De centrarse en los riesgos y no solamente en el potencial, es una muy buena forma de preservar el capital. Y de alguna manera, esta comunidad también ha nacido con esa misma filosofía. Mm, Me parece, mm. me parece brutal. Genial. Entonces vamos a entrar un poco ya más en materia, ¿no? Pero antes puede que te pregunte, ¿no? ¿Qué te llevó a sumar el proyecto de True Below Ground, donde, ¿no? Expertos en general de la minería analizan los proyectos desde el punto de vista técnico, ¿no? Y desde el punto de vista económico, que son proyectos elegidos por la comunidad. Bueno, creo que es un proyecto muy bien estructurado y con una muy buena filosofía detrás, muy adecuada. Además, bueno, el equipo es excepcional. O sea, Mm, reunir un equipo así es bastante complicado y que bueno, todos vayamos a una. La alineación de convicciones para mí también es fundamental. Y bueno, es lo que tú has dicho, son proyectos elegidos por la comunidad. Es decir, que nosotros vamos a dar luz a aquellos aspectos en la que la gente tenga dudas. mm. Y eso es una muy buena forma de ayudar, ¿no? Y de centrarnos en lo que realmente le importa a la gente. Eso es un detalle Exacto. bastante interesante. Creo que el Sí, proyecto va a aportar mucho en este sentido. uno de los puntos, ¿no? Que siempre hemos dicho y que queríamos ser claros y creo que así lo he descrito desde siempre en el podcast. No he querido nunca que se pudiera llegar a pensar de que pudiésemos ser unos pumpeadores de acciones, ¿no? Como pasa en muchas otras comunidades, ¿no? Donde pues es alguien que entra primero, luego pone el análisis y los seguidores, por el aura que tienen, pues la siguen, ¿no? Aquí lo que queremos hacer es un poco todo lo contrario. Que sea la propia comunidad, evidentemente asesorado, ayudado, va a haber un foro para que podamos discutir qué acciones, se va a ver unas votaciones donde cada uno va a tener su palabra y aquí, de alguna forma, sea de alguna forma al revés. Aquellos, evidentemente, que ya se hayan posicionado de antes, de dentro de la comunidad, pues potencialmente se pueden ver beneficiados si el informe que sale pues es positivo y entonces atrae pues a otros miembros, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista, pues bueno, técnico, riguroso, sin decir un valor de entrada y de salida, que siempre, ¿no? Es como se ha podido ver en algunos de los informes que ya están liberados, Sí. pues este análisis de sensibilidad y para que básicamente cada uno puede tomar una acción ah, bien fundada, educada, de si eso es un proyecto o una acción en que ellos quieren invertir. Exactamente. A Francisco, ¿no? Lo conocí cuando Truth de Ground era solo una idea en la mente y estábamos discutiendo con otros técnicos y Francisco contactó conmigo por el podcast porque realmente, ¿no? Y creo que lo has dejado entrever, querías trabajar en el mundo de la inversión, querías trabajar en el análisis financiero y estabas generando tesis por cuenta propia para demostrar tu potencial.
comercial, de redacción, de modificación, de análisis. Y en este momento me contactaste porque había realizado un estudio de Atalaya, ¿vale? Y entonces en momento es como si se empezaran a juntar las piezas, ¿no? de un gran puzzle y todo empezaba a tener sentido. La pregunta aquí es, primero, ¿por qué alguien, ¿no? que quiere dedicarse, digamos, a asesor financiero, a modelar, le lleva a analizar como una de las primeras empresas, una empresa minera? Bueno, lo primero de todo es así fue como me pasó, ¿eh? Yo llamé a la puerta sin saber si me iban a abrir y resultó que se estaba gestando todo esto. O sea que, bueno, animo a todos los demás, a todos los que se sientan identificados con mi situación, animo a llamar puertas porque al final alguna se abre. Bueno, me preguntabas perdona. Sí, ¿por qué Atalaya? O sea, ¿por qué una de las primeras empresas que decides analizar, ¿no? por cuenta propia, para demostrar de alguna forma tu potencial, es Atalaya, es una empresa minera? Fue un poco al azar, podría haber elegido ese sector como cualquier otro, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo elegí porque creo que el sector de la minería es un sector en el que, bueno, materias primas, sobre todo el cobre, es un sector en el que hay que estar. Entonces elegí esa compañía bueno, esa fue una de las razones. Y otra de las razones era que lo llevaban los grandes gestores Value en España, pues Cobas, Atalaya, Xavier Brun, también había hablado bastante de ella, la llevaban en cartera. Entonces, creo que Magallanes también. Es una empresa en la que yo creía que podía sacar jugo y en la que podía mostrar mis habilidades. Y, y Porque, mira, y mira dónde nos ha sí, llevado, ¿no? es verdad que sí. Am, entonces, perfecto, has explicado un poco, ¿no? Lo que te ha traído, digamos, de la empresa, lo que te ha traído en sí del sector. am, y de alguna forma tu convicción, ¿no? Por el cobre que de alguna forma te Exacto. abrió la puerta. Yo lo que te preguntaría poder ahora es, esa visión que tenías, digamos, de la minería y de las empresas mineras cuando estabas iniciando, a la visión que tienes ahora, después de haber estar trabajado, pues, unos 10 meses puede que llevamos gestando, o 12 meses llevamos gestando esto, y que has estado en contacto con los técnicos y hemos estado analizando diferentes empresas. ¿Cómo ha cambiado tu visión, respecto a la inversión en materias primas y minería? Pues mira, trabajar con los técnicos me ha permitido poder enfrentarme a riesgos que yo no me hubiese enfrentado. Es decir, bueno, ya me conoces, soy una marrategui en cuanto a la inversión, pero bueno, trabajar con los técnicos me ha dado más confianza. Es decir, no es lo mismo enfrentarme a riesgos geológicos desde mi conocimiento financiero que con una geóloga en el equipo. Mm, Bueno, y ese problema lo tenía yo y lo tiene mucha gente. Incluso equipos de gestión profesionales. está Eh, claro. Casas de inversión profesionales lo tienen. Entonces, bueno, mi visión del riesgo no ha cambiado, pero la confianza de afrontar esos riesgos con el equipo que hay detrás hace que sea un sector mucho más gestionable. Sea, es como disminuir, ¿no? La incertidumbre de los Exacto. riesgos en concreto, ¿no? Sí, sí, sí. O entenderlos mejor, saber cómo abordarlos. Porque los riesgos están, pero se pueden abordar, claro. Si no tienes el conocimiento es difícil que los puedas abordar, pero con el equipo que hay Exacto. ahí. O verlos simplemente para Exacto, sí, saber sí, cuáles tal son. cual. Am, puede que esta sea una pregunta más general, ¿no? Pero tú ¿cómo analizas una empresa minera? No entremos en mucho detalle, ¿vale? Pero sí un poco explicarnos cuál es el procedimiento que irías usando. Sí, sí, lo primero que hago es mirar la página web, un cotillo así informal, ¿no? De su página web, a qué se dedican, qué aspectos son los más relevantes para ellos, si se centran en los costes, si se centran en los precios de mercado, pues ya sabes un poco por dónde profundizar después, ¿no? Luego me miro las presentaciones para los inversores e intento mirarme también contenido, pues, que entre comillas no te haga pensar. Es decir, pues entrevistas con el CEO en YouTube o ponencias en alguna conferencia o las ponencias de los resultados. Una vez que ya me he visto este contenido y ya he conocido más o menos la empresa, es cuando me descargo los estados financieros, que es fundamental.
Me descargo los últimos 4 o 5 años y los trimestrales, los últimos trimestrales. Mm. Y ahí lo primero que hago siempre es leer los 4 o 5 informes del auditor, que es un buen filtro y bastante efectivo para luego profundizar en lo que tenemos que profundizar. Claro, luego ya si los informes del auditor salen mal, pues ya casi ni sigues, ¿no? Claro. Pero te da muchas pistas. Y luego es esencial leer una por una las notas de los estados financieros de TEAPA y profundizar en las que haga falta. Sí, bueno, y por último, lo que hago es, los que no tenemos Bloomberg, que somos la mayoría, Excel en blanco, me pico todas las cuentas anuales de los últimos 5 años y ahí ya hacemos el análisis pues, de rentabilidad, eficiencia, masas patrimoniales y vemos cómo han variado las cuentas anuales a lo largo de los años. Y esto nos da una información muy visual de cuál ha sido la trayectoria de la compañía durante el tiempo. Perfecto. Pero a veces, ¿no? Y en el caso de empresas mineras, no son ah, empresas, digamos, tradicionales, digámoslo así. Por ejemplo, ¿no? Hemos estado analizando hasta el momento de esta grabación dos grandes empresas. La primera es Río 2 y la segunda es NGX. Para aquellos que no tenéis dichos informes, son informes gratuitos para mostrar el trabajo y cómo lo hacemos y lo podéis descargar de la web. Recordad en truthbelowground.com. Por un lado una desarrolladora y otra una exploradora. Ambas, o sea, desde el punto de vista económico, son empresas que pierden dinero. En el caso de la desarrolladora, pues ya tenemos mucha información y por lo tanto podemos llegar a modelizar y puntualizar, pero en el caso de la exploradora no. O sea, ¿qué tan diferente, ¿no? ha sido el análisis cuando te enfrentas a empresas así y a la hora de analizar, puede, entre estos dos ejemplos? Pues bueno, es el análisis, la metodología del análisis y el propio análisis en sí ha sido muy diferente porque efectivamente la naturaleza de estas dos empresas es muy diferente. Mm. Es decir, Río 2 tenía flujos de caja proyectados positivos y en GX negativos. Esto hace que debamos valorarlas bajo una metodología diferente. Con Río 2 lo que hemos hecho ha sido un descuento de flujos de caja, suponiendo que el proyecto es, es un proyecto contenido y que es finito, que luego habría que verlo, si es finito o no, porque luego la realidad, pues, una empresa puede evolucionar. Y en GX lo que crea son activos, son depósitos, por lo que hemos tenido que estudiar mucho más el valor de esos activos en balance, más que su cash flow, que si no sería inasumible. Sí. Claro. ¿Y cómo lo hemos hecho en NGX? Básicamente, si no me equivoco, hemos comparado, ¿no? con otros proyectos parecidos para poder ver cómo el mercado los está valorando, qué es lo que podrían llegar a ser. Con INGX ha sido una aventura, porque cuando tienes reservas o recursos, puedes ver lo que han pagado otros actores por un depósito parecido y obtienes un múltiplo, ¿no? Pero con NGX se da la casuística de que no tenía ni siquiera recursos que declarados. Entonces hemos tenido que hacer una comparativa eh, gracias al departamento de geología de Truth Below Ground, Mm. que se ha esmerado ahí bastante con otros proyectos. Sí, una Genial. extrapolación. O sea que al final estamos diciendo que no todas las empresas, y menos las mineras, se pueden analizar de la misma manera. O sea, cada empresa, si es una exploradora, si es una productora, si es una desarrolladora, pues necesitará su propia metodología y por lo tanto compararse o analizarse desde ángulos diferentes. Exacto. Y bueno, si es una productora, lo que tú decías, ¿Mm? se valoran por comparables, más que, bueno, se valora la eficiencia con respecto al sector y con respecto a su competencia. Exacto, Sí. exacto. Am, que el subyacente de la inversión, ¿no? sea fluctuante, hace que este tipo de análisis sean aún más interesantes, o cómo los ves? Por supuesto. Eh, es lo que comentas. Puede ser más interesante, pero curiosamente es lo que retira mucho capital del sector también, ¿no? La ciclicidad. Para mí la volatilidad es una oportunidad. Es decir, una cosa son los riesgos que el departamento, o sea, los técnicos valoramos y otra cosa es la Ujú. volatilidad. Lo que hay que hacer es estudiar las empresas, hacer los deberes y llegar a un valor.
Si luego esa volatilidad te trae oportunidades, lo puedes aprovechar. Si te viene en contra, tienes que tener la suficiente convicción como para que esta compañía pueda aguantar esos vaivenes de volatilidad. Exacto, exacto. Am, ¿No? Tú tienes experiencia en económicas, en mercados financieros, y esto me lleva a pensar, ¿no? ¿Qué errores, digamos, contables son más comunes, ¿no? Cuando estamos analizando una empresa minera y si es habitual, ¿no? Ver que hay manipulaciones o cosas que no terminan de estar del todo bien. Buf, muy habitual. Es muy habitual. Eh, son aspectos decisivos que dependen de, bueno, de juicios de valor, del management. Pues un precio, una estimación, entonces hay que poner especial atención. Es muy buena pregunta. Bueno, es lo bonito de este oficio, ¿no? Mm, Partimos de la base de que no suele haber errores contables, no suele, porque están auditados y el informe de auditoría ya es un filtro muy importante y claro. efectivo. Pero claro, el auditor también se le puede escapar algo, Mm. aunque tampoco suele, ¿eh? No, no, no. Sí que es verdad que ha habido fraudes, pero es que, bueno, si pensamos desde el principio que el auditor está en el ajo, etcétera, etcétera, y que es un fraude, pues no invertiríamos en nada, ¿vale? Hay que confiar. Lo demás, la probabilidad es ínfima. Mm, Eh, si me preguntas si es habitual que haya, sí, manipulaciones, sí. A ver, sin llamarlo de todo manipulaciones, bueno, mm, la primera variable que es muy manipulable es el beneficio. Cuando hablamos en la carrera, en primero o segundo de carrera de manipulación contable, hablamos del beneficio. Un cambio de estimación de amortización te infla el beneficio. Un claro. cambio de tratamiento de stocks te infla el beneficio. La del beneficio sí que se puede detectar, es más relativamente más sencilla mirando los flujos de caja y viendo de dónde vienen esos beneficios. Si ves que los beneficios elevado, pero que luego ese beneficio pues proviene de venta de activos, etcétera, etcétera, ya lo has detectado, ¿no? Y en cuanto a empresas mineras más complicados de detectar, son quizá los asociados con estimaciones de la propia compañía, eso sí que suelen ser más puñeteros. Por ejemplo, Claro. se está dando ahora en una compañía que estamos analizando, una compañía puede estimar un precio de venta sistemáticamente alto para sus clientes porque el mercado es sistemáticamente bajista, o sea, el precio del mercado es sistemáticamente bajista. Mm. Entonces, eso infla el balance, infla a los clientes. Sí. Podría ser. Es la empresa que estamos analizando de litio, ¿verdad? Estamos hablando de litio aquí. Todavía no he profundizado en ello, pero sí. Tiene pinta de que sí. Claro, si el litio De baja ser, de estar bien. cada año, la empresa tiene un precio más o menos realista para el escenario de este año, pero para el que viene puede ser alto. Claro, claro. Am, ¿Cuál dirías tú que son los errores más comunes, sobre todo desde el punto de vista de modelización, que hacen las personas que inician? Sobre todo, focalicémonos en empresas mineras. Bueno, a la hora de analizar una empresa, subestimar los riesgos y no hacer un análisis concienzudo por los riesgos, por pequeños que sean, yo creo que es un error. Hay que dedicarle tiempo y no entrar en lo primero que te salga en internet o no dejarte influir por la masa, etcétera, etcétera. Sí, Luego, eso es complejo, ¿eh? Porque muchas veces ves esos análisis, esas tesis ya prehechas, ¿no? Y hay mucha gente que la coge básicamente como suya y hace muchas asunciones a partir de información de terceros. y hay que cuestionar esas asunciones. Es decir, Mm, te puede llegar un elemento externo a la tesis, o sea, hay que estudiarla. Te puede llegar algo externo a la tesis y cambiarla por completo. Puede ujú, cambiar las reglas del juego. mm, mm. Genial. Entonces, para terminar, tengo una última pregunta. Muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de análisis, cuando se habla de comparar empresas, un indicador muy usual que usa la gente es el PER, ¿no? Ah, y lo que estamos viendo, ¿no? En la bolsa es que básicamente las tecnológicas, digámoslo así, están cotizando a múltiples muy, muy elevados en comparación a empresas de recursos naturales. Entonces, ah, ¿qué crees que es debido a esto? ¿Es básicamente que las tecnológicas están
sobrevaloradas, que los recursos naturales están infravaloradas. ¿Cuál ves tú que es el enfoque aquí? Es llamativa la diferencia, ¿verdad? Mm, Bueno, pues en el sector de las materias primas, un PER 6 mm. ya puede ya puede parecer elevado. Y sin embargo, en el Nasdaq, no sé si habrá alguna compañía cotizando a PER 6, habría que verlo. Claro. Oye, Y empresas que cotizan billions y empresas que producen beneficios de forma sostenida. O sea, estamos hablando no de una minera junior que no tiene nada, sino grandes empresas de recursos naturales. sí. Bueno, esto está asociado un poco a lo que comentabas ahora, que es la calidad del negocio, Mm, la calidad subyacente del negocio. Es decir, es que el negocio de la extracción de recursos naturales no es un negocio fácil. Es muy intensivo en capital, es cíclico, con crecimientos caros, es decir, que hay que pagar esos crecimientos. El tecnológico es un negocio más escalable, ¿vale? Entonces, exacto. El PER lo que sí que está relacionado es con la rentabilidad. Mm, Y sí que el negocio tecnológico, la rentabilidad sobre el capital suele ser mayor. Entonces, el PER, claro, si la rentabilidad, si la capacidad de reinversión es mayor o más propensa, el PER suele importar menos, digamos. mm, Eso en el sector de las materias primas, como no es tan propenso a esa escalabilidad, es decir, se puede crecer un 100% de beneficios, pero tienes que abrir otra planta mínimo, tienes que meter el CAPEX. En el negocio tecnológico tienes pricing power que no tenemos en el negocio de las materias primas, que somos precios acertantes. Entonces, esas diferencias de calidad son lo que pueden justificar un pero más elevado en un sector. Ahora, hasta la brecha que tenemos actualmente, no lo mm. sé si puede ser demasiado o no. Sí, yo aún recuerdo muchos gráficos de Tavi Costa donde básicamente pues explica, ¿no? Lo infravalorado que están esas materias primas en comparación y pues bueno, él siempre dice el reverse to mean, que llegará un momento donde pues bueno, tenderán o tienen que tender a subir simplemente por pues oportunidad de capital. Muchas gracias, Francisco. Me ha gustado mucho la entrevista, me ha gustado mucho poder presentarte y a la vez poder desgranar pues todos estos entrecijos de la modelización que mucha gente que está iniciando, que está empezando, pues le es complejo, le es complicado. Para todos aquellos que quieren un poco una guía, recordad, mirad un poquito en el canal, os dejaré enlaces en la descripción del vídeo, podéis encontrar un par de ejemplos de cómo modelizar empresas. Y para todo lo demás, pues seguir los consejos que nos ha dejado Francisco, que nos ha dejado perlas muy, muy interesantes. Como veis, es Francisco otra de las personas fundadoras de la aventura Truth Below Ground, donde queremos aportar todo este conocimiento. Él, en su parte, pues la modelización, en su parte, pues toda la parte de económicas y experiencia que está fuera de muchos inversores individuales. Para más información, id a la página web www.truthbelowground.com. Muchas gracias. Gracias a ti, Amadeu. Encantado de estar aquí. Un beso a todos. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.